Muy buenas a todos y todas, mi nombre es Samuel López y en esta ocasión, como ya sabéis en el apartado de bienestar emocional, toca hablar del siguiente rasgo de personalidad, que es el denominado como afabilidad. Comenzamos. Aquí podemos ver el índice de contenidos a explicar en esta presentación. Arrancaremos con una introducción acerca del concepto de afabilidad. Posteriormente vamos a enumerar las facetas que componen este rasgo, que ya os adelanto que son 6. A continuación explicaremos las características tanto de las personas que puntúan alto en afabilidad como de aquellas otras que puntúan bajo en este rasgo. Reflejaremos un par de casos prácticos para ilustrar la afabilidad. Después recomendaremos un vídeo, en este caso un corto animado, por supuesto en consonancia con el contenido de hoy. Y por último, y para cerrar, extraeremos algunas conclusiones útiles y a tener en cuenta. Bien, vamos entrando en profundidad con el rasgo de afabilidad. Lo primero, como es lógico, es definir el concepto. Tenemos que decir, por lo tanto, que la afabilidad es una cualidad que refleja esa tendencia de las personas a ser compasivas, agradables, consideradas y colaborativas con los demás seres que nos rodean. Este rasgo, es decir, su escala, va desde afable, si el sujeto puntúa alto en afabilidad, hasta desagradable, frío u hostil, si el individuo puntúa bajo en esta característica. Obviamente, la mayoría de personas se encuentran en los puntos intermedios de esta escala. Recordar que para describir estos rasgos de personalidad nos estamos basando en el modelo de los 5 grandes, y apuntar que, además de afabilidad, a este rasgo se le conoce a menudo también con el nombre de amabilidad, como veis en este esquema de la diapositiva, o cordialidad. Es decir, podéis leerlo o escucharlo con cualquiera de estos nombres. ¿Qué más tenemos acerca de la afabilidad? Pues podemos ver aquí sus facetas. Se trata de, como hemos dicho en el índice, 6 facetas, y son la confianza, la franqueza, el altruismo, la actitud conciliadora, la modestia y la sensibilidad con los demás. Vamos por orden. La confianza, en primer lugar, se refiere a la tendencia a creer que las demás personas son honestas, que por defecto podemos confiar en ellas. O sea, esta faceta no trata sobre la autoconfianza o confianza en uno mismo, sino en la confianza en el prójimo. La segunda faceta es la franqueza, entendida como el nivel de sinceridad. La tercera es el altruismo, que es esa propensión a preocuparse y auxiliar o ayudar a los demás de forma desinteresada. Es importante puntualizar esto último, es decir, si ayudamos a alguien por interés o por dar buena imagen, no estaríamos hablando de altruismo. La cuarta faceta aquí es la actitud conciliadora, entendida como la tendencia a mostrarnos cooperativos y respetuosos en conflictos o disputas interpersonales. Es decir, son personas que intentan poner paz, mediar y demás. Siguiente faceta, ya la quinta, la modestia. Esta es la inclinación de las personas a no alardear ni presumir de sí mismos ni de sus cualidades o logros. Por último, tenemos la sensibilidad con los demás, entendida como esa actitud de simpatía y preocupación sincera para con los demás. De esta forma, hemos tocado las 6 facetas que componen el rasgo de la afabilidad. Lo frecuente es puntuar alto en todas las facetas, si somos afables, pero no es nada raro puntuar más bajo en alguna de ellas. Y eso no va a querer decir que no seamos afables o que no puntuemos alto en conjunto en afabilidad. Y por tanto, teniendo en cuenta las facetas, ¿qué características poseen por norma general las personas con afabilidad alta? Pues tenemos mayoritariamente estas 5. Si ya hemos comentado las facetas de la afabilidad y puntuar alto en las mismas significa ser una persona afable o amable, es lógico que algunas características aquí expuestas en la tabla coincidan con algunas facetas previamente explicadas. Ahora, dicho esto, las personas con niveles altos de afabilidad son, o suelen ser,
gente generosa, altruista, desinteresada, dadivosa o como prefiráis decirlo. Además, se trata de sujetos solidarios, colaborativos, que socorren o ayudan a los demás, son confiados, que se corresponde por supuesto a la faceta de confianza, de entender que las personas que nos rodean son honestas y honradas por naturaleza. También son personas francas, de la faceta de la franqueza, es decir, sinceras, nobles, cordiales. La última característica que reflejamos aquí es que las personas amables parecen más capaces de crear relaciones amistosas con otros, debido a esta actitud respetuosa, honesta, tranquila y demás, que fomenta relaciones interpersonales fuertes. Un ejemplo práctico de una persona afable lo veremos más adelante, tanto en los casos prácticos como en el vídeo recomendado en la exposición de hoy. Por supuesto, ahora es el turno de las personas no afables o con bajo nivel de afabilidad. ¿Cuáles diríamos que son las características que definen a estos sujetos? Pues podemos decir que son estas 6 que se encuentran dentro del recuadro de esta diapositiva. La primera que tenemos es que son personas frías. Con esto nos referimos a que mantienen las distancias o se muestran secas o apáticas con el resto. Y no lo hacen por un tema de introversión alta o de timidez, sino porque simplemente son de esta manera o se sienten más cómodas no implicándose en exceso o más de lo necesario. También suelen ser individuos hostiles. Con esto no queremos decir que vayan agrediendo a nadie por la calle, sino que muestran una actitud desafiante, antipática o, como se dice a menudo, borde. No se preocupan en ser simpáticos con los demás. ¿Qué más tenemos? Pues que se trata de personas desconfiadas. Si con confianza en las personas afables nos referíamos a que juzgan a los demás como honestos, las personas poco o no afables no emiten este juicio, creen que mejor no depositar su confianza o pedir favores a cualquiera, porque temen algún timo o estafa. Es importante decir que una persona puede ser desconfiada y que no sea por baja afabilidad, sino por ser una persona insegura o con baja autoestima, de manera que muchas veces se ponen, como se dice normalmente, en lo peor, y prefieren hacer ellos mismos las cosas para no llamar la atención o no molestar a otras personas. Se trata también de individuos escépticos. Con esto nos referimos a que se muestran incrédulos y dudan de lo que otros cuentan, lo cual no es necesariamente algo negativo, ya que tienen un pensamiento crítico que es el que muchas veces estimula el descubrimiento de nuevos avances científicos gracias a dudar de lo establecido. Asimismo, son sujetos con una alta competitividad. Si los afables tienden a colaborar y cooperar con otros, las personas hostiles o no afables no se inclinan a ello. Por último, tenemos el egocentrismo. Es decir, les cuesta trabajo compartir sus cosas o lo que es lo mismo, son individualistas o incluso se podría decir, en cierta medida, egoístas. Por supuesto, no todos los no afables tienen estas características. Esta tabla simplemente nos sirve a modo orientativo para ver claro este extremo de la escala. Una vez vistas todas las características de afables y no afables, vamos con los pertinentes casos prácticos. Pues bueno, lo dicho, aquí los tenemos. Dos casos prácticos que podrían ser verídicos sobre una persona afable y una hostil. Por un lado tenemos el relato en el recuadro rosa. Fernando regenta un bar. Se muestra cercano con los clientes y vecinos que consumen en su establecimiento. Se interesa por sus vidas, se ofrece para echar una mano cuando lo necesitan y siempre está atento. Todo ello fomenta que el resto de trabajadores del bar también se comporten de forma agradable y que el local esté a menudo lleno. Bueno, pues aquí podemos ver a una persona que es Fernando, bastante cercana, agradable, que cuida a su clientela y se muestra solícito con ellos. Incluso su actitud contagia al resto de empleados y el ambiente en el establecimiento prácticamente no podría ser mejor. En el otro extremo, en el recuadro azul, tenemos a José, que es dueño de otro bar vecino del de Fernando. Suele ser una persona bastante distante con los clientes, dialoga con ellos lo justo para servir las mesas, y si hay algún inconveniente o percance, reacciona enfurruñándose y poniendo mala cara. A consecuencia de esto, su bar suele estar vacío o semivacío y los clientes o vecinos de la zona prefieren el bar de Fernando.
Pues bueno, aquí vemos como teniendo dos bares muy similares en la misma calle y con precios prácticamente calcados, la gente prefiere acudir al bar de Fernando que al de José. ¿Por qué si no es por el precio o el tipo de establecimiento? Pues por la personalidad de uno y otro dueño. Es evidente que nos agrada más una atención amable que una atención huraña o a regañadientes. Si bien, por supuesto, no es ningún crimen ser hostil o desapegado, pero en este caso, digamos extremo, tiene consecuencias. En este caso, positivas para Fernando, que tiene el bar lleno, y negativas para José, que tiene el bar a medio gas o vacío. Toca recomendar un breve vídeo relacionado con la afabilidad. El enlace del mismo se encuentra dentro del recuadro rojizo, en letras azules y subrayado. Su nombre es Corto Animado, Señor Indiferente. Y bueno, depende del vídeo que escojáis porque hay varias opciones, pero dura aproximadamente unos 2 minutos y medio. En este vídeo tenemos a un protagonista que es un hombre de mediana edad. En la primera mitad del corto, su actitud es de indiferencia, huraña, no se molesta en ayudar a los demás, o hacer pequeños favores o tener miramientos con el resto. Por ejemplo, algo tan sencillo como cogerle el globo a una niña a la que se le ha escapado o sujetarle la puerta del ascensor a una vecina. Es decir, que tampoco es mucho lo que se le pide, pero prefiere hacerse el sueco, como coloquialmente se dice. Entonces, ¿cómo pasa de ser una persona huraña a una persona considerada o amable? Pues porque un día, esperando para cruzar un paso de peatones en un semáforo, una señora con dificultades de movilidad se agarra a su brazo para cruzar la carretera. Al protagonista no le queda más remedio que servir de ayuda a la anciana, incluso evitando que un coche que circulaba con exceso de velocidad los atropellase. Una vez llegados a la otra acera, la señora se lo agradece con una carantoña, y el hombre se sorprende porque a raíz de eso se sintió realizado y bien consigo mismo. A partir de ese punto del vídeo se reproducen las mismas situaciones que al principio, es decir, el ascensor, el globo de la niña, echar una mano en una causa benéfica y se suman algunas otras como recoger basura en la playa o donar sangre, por ejemplo. Al final del vídeo, mientras va por la calle feliz por sus actos, por sus buenos actos, ve en la acera, esperando para cruzar, a otro hombre con el mismo talante que tenía él antiguamente. Ante esto, el protagonista tira de ingenio, se hace pasar por invidente para que el otro hombre huraño lo ayude a cruzar, y, a partir de ahí, se vuelva también más agradable con el resto. El dibujito del semáforo que veis abajo se debe a que los momentos cruciales del vídeo, tanto el de la anciana como el del hombre del final, suceden en el paso de peatones y esperando al semáforo. Ya estamos terminando, estamos en el apartado de conclusiones. ¿Qué resulta interesante destacar o recordar acerca de la afabilidad, del rasgo que hoy nos ocupa? Pues bueno, que como hemos visto previamente, resulta más agradable tanto para nosotros mismos como para los demás que tengamos una personalidad amable, pero que ser por otro lado hostil, huraño, estar a la defensiva o ser una persona individualista no es en sí mismo algo malo, ni mucho menos se trata de algo patológico o que denote ningún trastorno psicológico. Recordar asimismo que podemos ser afables sin cumplir todas las facetas o características definitorias de este rasgo. Por ejemplo, una persona afable o cordial puede no ser modesta o ser desconfiada, si bien lo más habitual es cumplir todas las facetas, es decir, puntuar alto en todas las facetas de la afabilidad. Y por último, decir que, como pasa con los otros rasgos, es una cualidad bastante estable que interactúa a su vez con el resto de rasgos. También interactúa con el estrés, con la ansiedad, con el contexto o ambiente y demás. Con esto queremos decir que un suceso muy estresante, traumático o un cambio vital muy significativo en nuestras vidas puede cambiar nuestra forma de ser y actuar, ya sea de forma temporal o de forma permanente. Y ya llegamos al cierre de esta exposición acerca de la afabilidad. Espero, como siempre, que os haya resultado interesante, didáctica y clara, y os ayude a entender mejor este rasgo de la personalidad.
Nosotros, por nuestra parte, nos vemos nuevamente en este apartado de bienestar emocional, en este caso o en el próximo vídeo con el último rasgo que nos queda, la responsabilidad. Nada más por mi parte, muchas gracias a todos y todas y un gran saludo. Hasta pronto.